Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos una semana más en Falando de Saúde, aquí en el Correo Gallego Televisión. Y como siempre, después de saludarles a ustedes, tengo que saludar a quién va a ser. Pues a mi queridísima compañera María Almodóvar. Hola María, bienvenida. Hola Ignacio, ¿qué tal? Y ya saben también que aquí yo no digo una palabra si ella no me dice de qué tengo que hablar. María, ¿de qué vamos a hablar hoy? A qué bien me lleva este hombre. Vamos. Hoy en Falando de Saúde, entrevista a una nutricionista y dietista de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre las dietas. El doctor Ignacio Balboa nos explicará el término prurito y, por último, desde el Servicio de Enfermería de La Rosaleda, nos hablarán del cuidado de estomías. Pues ya ven ustedes, vamos a tener un variadito, pero ¿a que les ha resultado interesante el primer tema que les ha anunciado María? Pues efectivamente vamos a hablar de nutrición. Porque ya saben ustedes que decía el clásico que la comida sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Claro que Hipócrates en aquella época no tenía medicinas, entonces la única que había era la comida. Pero bromas aparte, la comida es tan importante, lo que comemos, cómo nos nutrimos, cómo nos alimentamos, que hay estudios científicos que dicen que si fuéramos capaces de comer lo adecuado, seríamos capaces de erradicar de esta manera más del 80% de las enfermedades que aquejan hoy a esta sociedad occidental supuestamente civilizada. Fíjense ustedes la importancia que tiene. Y ya no solo es evitar enfermedades, sino que también hay que tener en cuenta, cuando alguien está padeciendo una enfermedad, la alimentación es un elemento fundamental y desde luego coadyuvante con la medicación que le puede estar administrando un médico, y dependiendo de lo que comamos, ese tratamiento va a ser más o menos eficaz. Así que fíjense ustedes qué importante es el comer bien. Y sobre todo, menos que comemos de más. Pero bueno, ya les he echado la bronca como siempre. Raquel Martínez, bienvenida. Buenas tardes. Vamos a ver, Raquel Martínez es una persona que se dedica a la nutrición porque hay mucha gente que tiene problemas de la nutrición y que, bueno, busca consejo. Y la pregunta es, Raquel, ¿qué busca la gente cuando va a tu consulta? Bueno, hay de todo, de acuerdo. Normalmente la gente, nuestra profesión siempre la asocia con la obesidad o con el sobrepeso, pero realmente abordamos una infinidad de problemas, ¿no? Desde enfermedades renales, hipertensión, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, incluso la alimentación en las distintas etapas de la vida, el embarazo, la lactancia, la vejez, o incluso en deportistas. Bueno, abarcamos una serie de enfermedades. En muchos casos es un tratamiento multidisciplinar, lo que comentabas, ¿no? A lo mejor, pues, en una enfermedad renal, pues el nefrólogo pues, determina que este paciente debe seguir este tipo de alimentación, y entonces con esas pautas dadas por ese profesional, el nutricionista pues, aborda el tema. Pero además lo hacéis para todo tipo de personas, es decir, desde personas sanas hasta personas que han sufrido una enfermedad o que se están recuperando de una intervención, por ejemplo, ¿verdad? Sin duda alguna. E incluso, aunque parezca mentira, hay muchísima gente que llega a la consulta simplemente para aprender a comer. Ah, sí, me parece una buena idea. No, pero es que normalmente la gente solo viene porque tiene un problema, porque lo deriva a un profesional. Pero incluso, aunque parezca sorprendente, viene gente a aprender a comer exclusivamente, estando en un estado
de peso normal, en una situación de salud, pero que considera que es importante, pues si está cometiendo algún error para que en el futuro pues no le pase factura. Exacto. Qué inteligente actitud, ¿verdad, María? Me parece muy bien. ¿Y sabe de alguna manera o intuye de algún modo cuando tiene un paciente en su consulta si va a tener éxito con esa dieta que emprende, ya sea para ganar peso o para perderlo? Bueno, la verdad es que... Mira, ¿Les veis venir? Bueno, a veces sí, a veces se ve, Sí. pero bueno, yo creo que en este caso, mira, las personas que no son pacientes y que me preguntan, yo normalmente siempre les digo que lo más importante es tener actitud y querer cambiar. Porque si nos vamos arrastrados por una tercera persona y no lo hacemos por nuestro propio pie, al final, si la propia persona, la que tiene el problema, no le imprime la importancia que debe ser, la empresa al final no va a llegar a un buen puerto. Entonces, bueno, el tema sería abordarlo entre el paciente y el profesional, es decir, es un trabajo entre los dos. Y me atrevería a decir que el 50% del trabajo, si la persona se implica y se preocupa, está hecho. Sin duda, vamos. Y hay una cosa que a mí me llama la atención, eso de que haya personas que son conscientes de que, bueno, a lo mejor no están comiendo adecuadamente y se acercan a una nutricionista. Pero cuando se acerca alguien a tu consulta, Raquel, ¿cuáles son los factores que tú tienes en cuenta a la hora de ponerte a estudiar? Es decir, ¿cómo estudias a una persona? Bueno, en primer lugar, lo que se hace siempre es una historia dietética, una historia clínica y luego, bueno, hay una serie de pruebas, ¿no? Unos análisis antropométricos, unas valoraciones antropométricas y aparte, pues dependiendo de la situación de la persona, pues la analítica de sangre, orina o la que sea necesaria. Por si hay algún déficit. Exacto, ¿no? Y aparte de eso, pues un recordatorio de 24 horas y un recordatorio de una semana de su patrón alimentario, para un poco conocerlo y saber abordar cuáles son los errores que comete. Y luego, bueno, lógicamente que la persona sepa que esto tiene que ser individualizado, que no puede ser la dieta de este me sirve a mí, porque al final tú cuando recoges toda esa información es para poder elaborar una dieta acorde a la situación de esa persona. Dejaba antes en el aire un poco la duda de si sabemos comer o no. Profundicemos un poco más en este tema, porque me imagino que además esto parte de la idea desde que desde que un niño es niño hasta que se hace adulto, ¿no? Me imagino que la pauta educacional va desde el principio, ¿no? Para aprender a comer. La pauta educacional es fundamental y con respecto a si sabemos comer, yo ahora mismo te diría que tenemos unos profesionales, pues mi profesión, es decir, el dietista nutricionista, realmente es un profesional titulado, con una titulación como puede ser un fisioterapeuta, vale, y no le damos, los organismos oficiales realmente no le dan la cabida que tiene y no exprimen ese profesional como debería. Es decir, por poner ejemplos, tanto en los colegios no hay una educación nutricional, en los hospitales públicos no existe la figura del dietista nutricionista, cuando realmente si nos paramos a pensarlo, es una figura que es fundamental y que en muchos casos en las listas de espera se podrían cubrir muchos problemas y bueno, con el gasto sanitario que nos ahorraríamos, ¿no? Entre otras cosas. Pero sí, es fundamental, la alimentación es fundamental, la educación, pero digamos que aún no sea... empezamos a hacer cambios, pero que no es suficiente con los cambios que hemos hecho, que aún nos queda un largo trayecto. De momento, como llegamos al buen tiempo, pues empieza la operación bikini. Y empezamos todos a intentar enseñar un poquito más y cuando nos vemos al espejo a veces nos pegamos unas depresiones de mucho cuidado. Y entonces nos acordamos de que hay personas como Raquel que se dedican a estudiar esto de la nutrición y a elaborar dietas adecuadas a lo que nosotros pretendemos. ¿Es así, Raquel? Es decir, ¿ahora es cuando viene la avalancha de gente, cuando llega el verano, o no? Pues, ¿o es simplemente una frivolidad? Yo creo que es una frivolidad, que realmente en mi caso no considero que en la consulta esté desbordada por ese tipo de temas. Normalmente la gente que se guía por la operación bikini o las dietas milagro, este tipo de cosas, son personas que cogen dietas de revistas o que buscan un método rápido que saben perfectamente que un profesional nunca se lo va a admitir. Claro. Entonces al final nunca llegan a la consulta en busca de ese tipo de dietas. Hombre, lógicamente yo creo que el problema de la sociedad es que queremos las soluciones rápidas y eso no existe, la magia no existe. Y... Queremos que se arregle todo con una pastillita, ¿no? Exacto, y esa pastillita no existe. Está claro. Con lo cual, si alguien quiere bajar de peso, ¿cuál es la mejor manera de poder conseguirlo? No en mi caso, ¿eh? O sea, no... A ti no te hace falta. No, yo creo que la mejor manera, bueno, me gustaría, mira,
rescatar una frase de la OCU que creo que define perfectamente lo que se debe seguir, y es que, bueno, que la fórmula mágica para llevar una alimentación equilibrada y bajar de peso tiene 4 ingredientes, que son el tesón, una alimentación adecuada, unos hábitos de vida saludables y un seguimiento por un profesional. Son los 4, no hay milagros, no hay ningún otro mensaje que dar, es decir, ese es el camino. Y bueno, si podrían algún espectador pues decir, bueno, ¿qué me va a decir ella, que es una experta en este tema? ¿No? Bueno, no lo digo yo, lo dice la Organización de Consumidores y Usuarios, ¿no? Que ya, bueno, puesto en ese grupo, en esa organización, siempre tiene más... Sí, como más peso. Seguridad, como exacto, más peso. Sí. En cualquier caso, hay algo que los humanos, porque lo somos, siempre queremos, como decía Raquel, milagros, pero para anteayer. Y hay una frase que en los gimnasios norteamericanos te lo ponen siempre, que pone no pain, no gain, o sea, si no te duele, no estás obteniendo resultado. Pues con las dietas pasa un poco lo mismo. Si no lo pasas mal, si no te reprimes, si no te controlas, evidentemente el resultado no va a ser muy allá. En cualquier caso, lo que sí es cierto, y lo mencionaba también antes Raquel, es que tenemos la puñetera manía de buscar resultados inmediatos y seguir en algunos casos eso que se llaman dietas ultra rápidas. Error. Lo que hay que hacer realmente, Raquel, y vuestro reto fundamental es cambiar los hábitos alimenticios de algunas personas que lo necesitan por una razón o por otra. Es cambiar de forma de alimentarse, no es seguir una dieta, ¿verdad? Desde luego. Yo creo que eso es lo que tenemos el camino que debemos seguir, es decir, los hábitos al final es lo que... Pensemos una cosa, un dietista puede darte una dieta, puede darte los medios para solventar tu problema, pero al final... el objetivo más importante que tiene el dietista es el de educar. Yo, como le digo a mis pacientes, yo soy como tu maestra, tu profesora, y lo que yo pretendo es que tú adquieras esos hábitos para que no tengas que volver a la consulta, porque mi objetivo, si yo no consigo alcanzar ese objetivo, realmente no habré hecho bien mi trabajo. Y mi objetivo principal es educar, enseñar y cambiar esos hábitos incorrectos, ¿no? Porque si no, volveremos a lo de antes y entonces no habrá valido de nada. Le comentaba yo antes a María que me había leído una frase de uno de los padres de la nutrición moderna, el profesor Grande Cobian, que decía, señalando un poco la dificultad que tenemos los humanos para hacerle caso a los profesionales en estos casos, que decía que es más fácil cambiar de religión que de dieta. Fíjense ustedes lo que decía el profesor. Sabio, por otra parte. Cierto. Muy sabio. Pero no me negará que los famosos influyen notablemente en la imagen de la población, ¿no? Porque parece que, bueno, cogemos una revista, vemos que una famosa pues está delgada, está estupenda, porque ha seguido una dieta, que no vamos a hacer aquí publicidad de ellas, Sí. y entonces digamos que el lector quiere seguirla. ¿Cómo podemos paliar esta situación, ¿no? ¿O qué porcentaje de culpa tienen estas personas conocidas? Bueno, a ver, yo creo que los famosos deberían hacer un ejercicio de responsabilidad con respecto a este tipo de temas. Sí es cierto que muchas veces emplean imágenes de estas personas sin su consentimiento. Entonces, bueno, hasta qué punto están implicados o no, pues tampoco está en mi mano decirlo, pero yo creo que sí es cierto que los famosos, si lanzan un mensaje adecuado, siempre y cuando sea correcto, siempre va a ser positivo. Lo que pasa que en muchos casos el mensaje verbal no se acompaña con la imagen física. Entonces confunde a la población y además hay una franja de población muy... muy vulnerable, ¿no? Exacto, exacto. Que, adolescencia. de hecho, exacto, que como ya habréis hablado en alguna ocasión con el doctor Ferrón, pues en el trastorno, los trastornos de la conducta alimentaria están aumentando a pasos agigantados. Entonces, bueno, sí es cierto que debería hacerse un ejercicio de responsabilidad, pero también, bueno, pues no solo con famosos, sino con modelos que muchas veces dan esa imagen y que no llegan al índice de masa corporal que se requiere para estas personas, ¿no? Y bueno, al final yo creo que vuelvo a lo mismo, los organismos oficiales deberían un poco obligar a llevar una pauta y que se obligue a que haya un IMC que se mantenga, que no acepten a cualquier modelo, porque al final esto es educativo y siempre el objetivo es educar y enseñar a la población cómo deben ser las cosas, ¿no? Vamos a lo práctico porque ya que tenemos una dietista nutricionista en el estudio, vamos a explotarla un poquito. Pautas básicas de una alimentación saludable.
Bueno, vamos a ver, las pautas básicas, así a grandes rasgos, Sí, porque sí. esto es, nos podríamos pasar horas. No, eso que vayan a tu consulta. Aquí lo general. Pero bueno, yo diría que, bueno, en principio la primera pauta que diría es hacer entre 4 y 6 comidas al día. Yo abogo por 5, pero bueno, que cualquiera de las 3 sería una opción equilibrada y saludable. Eso es fundamental. Y luego, aparte, dentro de esas 4 y 6 comidas, de las 3 principales, que son el desayuno, la comida y la cena, deben ser completas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues el desayuno debe incluir un lácteo, una fruta y un alimento hidrocarbonado, ¿vale? Entendiendo alimento hidrocarbonado, pues por... Desde un pan hasta una galleta. Exacto, pan, galletas, cereales, ¿vale? Y luego, tanto en la comida como en la cena, la estructura debe ser similar. Es decir, el primer plato debe ser un plato de legumbres, verduras o hortalizas. Un segundo plato proteico, pues con su acompañamiento con un hidrato de carbono, ya sea patata, arroz, pasta. Y de postre un lácteo o una fruta. ¿Aquí qué ocurre? Que normalmente la gente dice, pero bueno, esto es demasiada comida. Bueno, todo depende de las raciones, ¿de acuerdo? Que ese es un error muy común. Normalmente las raciones las tenemos un poquito descuidadas, entonces normalmente tomamos un exceso de proteínas, que es lo que más se consume, la proteína, un exceso de proteínas, y hidratos de carbono complejos. Pero luego los hidratos de carbono aportados a través de las verduras y de las legumbres y de las hortalizas, esos ya los dejamos en una esquinita del plato y realmente eso es lo que tiene que abundar más dentro del plato, ¿no? Y eso tanto en la cena como en la comida. Y luego intentar equilibrar, porque hay determinados alimentos que se consumen al día y alimentos que se consumen a la semana. Entonces esos alimentos, pues por ejemplo, las frutas, si tenemos que consumir entre 3 y 4 frutas al día, pues intentar, pues si no las hemos consumido en las comidas principales, pues intentar introducirlas en las colaciones, ya sea en la media mañana, en la merienda o en la recena, si fueran 6 comidas. O por ejemplo los lácteos, pues si no hemos incluido lácteos en el resto del día, bueno, sabemos que en el desayuno sí, pero en las otras comidas no lo hemos incluido, pues saber que tenemos que cubrir esas necesidades que serían entre 2 y 4. ¿Qué ocurre? Que las necesidades son muy amplias, podemos decir entre 2 y 4, pero eso es individualizado. Es decir, no se puede decir a una persona tienes que tomar 2 o 4, hay que calcular cuáles son sus necesidades. Una pregunta de curiosidad para nuestros oyentes. Por cierto, tenemos preguntas de nuestros oyentes. Tenemos, pero... Bueno, pues esta es mía, esta me la apunto yo. Esta me la apunto yo. La razón por la cual está indicado hacer 4 o 6 comidas, de las cuales 3 son principales naturalmente, es para tratar de conseguir que no nos dé más hambre, es decir, que mantengamos un nivel de saciedad similar. A ver, entre otras cosas sí. Normalmente se suele abrir un espacio entre las comidas de 3-4 horas. ¿Vale? Sí. Normalmente sí, pero cierto es que hay que distribuir los alimentos a lo largo del día. Si nosotros hacemos sufrir a nuestro organismo, pensemos que nuestro organismo no ha evolucionado tanto desde la prehistoria, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que antes comíamos cuando podíamos. Entonces, si matábamos un jabalí y nos lo comíamos, pues nuestro cuerpo lo que hacía era retener esos nutrientes porque a saber cuándo podía volver a necesitarlos, ¿no? Y en este caso, pues lo que hacemos es distribuir esos alimentos para no hacerlo sufrir y que retenga esa energía. Es muy interesante eso que acaba de decir, porque verán ustedes, a veces quitamos comidas para comer menos. Sí. Y lo que estamos provocando es que nuestro organismo ahorre más. Tenemos un organismo hecho para ahorrar, porque como decía Raquel, cuando nos vinimos antaño para este planeta, pues a saber cuándo te tocaba comer, y entonces ahorrábamos. Con lo cual, comiendo más veces, naturalmente la cantidad va a ser prácticamente la misma, sin embargo nuestro organismo no ahorra, lo deja consumir. Un truquito interesante. Incluso hay algún estudio en ratas que dice que, bueno, que se alimentaron ratas por espacios de tiempo y luego pues concentraban en otras pues una cantidad de comida y se veía pues lo que estamos comentando, ¿no? Que al final que los que consumían en 2 comidas pues la energía que necesitaban aumentaban de peso. Engordaban más. Sí, bueno, ¿esas preguntitas de nuestros oyentes? Pues allá van. Una semana más les recuerdo, como no puede ser menos, que pueden enviar todas sus preguntas a falandodesaude@correotv.es o si lo prefieren nos pueden seguir a través de las redes sociales como Facebook y Twitter. Raquel, primera pregunta. Dime. Una tocaya de Santiago que le pregunta, hola, siempre se habla de dieta para perder peso,
pero yo en cambio reconozco que tendría que ganar unos kilos. Como y apenas engordo. Bueno, a ver, en estos casos cada situación es distinta y bueno, podremos dar unas pautas generales, ¿no? Pero lógicamente habría que abordar el tema, porque cómo, normalmente ahí cometemos errores y no lo sabemos, ¿vale? Pero bueno, las pautas así un poco más generales que yo diría serían que lógicamente que haga 6 comidas al día, que de esas 6 comidas intente, pues que por ejemplo el agua de bebida, consumirla entre comidas para no ocupar ese espacio para otros alimentos. Luego, por ejemplo, intentar aumentar el nivel calórico de las comidas, pues a lo mejor incluyendo pues, frutos secos en las ensaladas o, por ejemplo, como se me ocurre ahora, pues puré de patata o arroz, o leche en polvo en las cremas o en los gazpachos o cualquier cosa de ahora en esta época, ¿no? Para aumentar la cantidad calórica. Y luego aparte, si vemos que somos capaces, intentar aumentar la ración, no en exceso, pero un poquito, en las comidas que nosotros consideremos que podemos, que somos capaces de aguantarlo. Porque al final lo que queremos es educar al cuerpo para que aumente su consumo, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que no se debe engordar a base de grasas saturadas o bollería. De hecho, cuando tú elaboras una dieta para una persona que tiene que subir de peso, siempre te vas a guiar por un patrón de una dieta equilibrada y saludable. Lo que pasa que de otra manera, es decir, intentar en la medida de lo posible hacerle aumentar de peso. Sí es cierto que normalmente la gente que necesita aumentar de peso aumenta más lento que la que tiene que bajar. Ah, qué curioso. Sí, curioso. Juanjo de Teo pregunta si son tan malos los productos light tal y como quieren hacernos creer en la actualidad. Bueno, a ver, yo es que los extremos nunca me gustan, entonces yo creo que no sé dónde ha oído que están denostados, pero bueno, no es así, es decir, los productos light, el problema de los productos light es que hay una legislación que se debe seguir y que bueno, que al final no se supervisa como se debería, ¿no? Y entonces pues a lo mejor vamos a empezar, o sea, realmente hay tres puntos importantes, que son los productos light tienen que venir de un homólogo, ¿de acuerdo? Es decir, no puede salir un producto light de la nada, es decir, tienes que tener un producto al que le reduces un valor energético para poder denominarlo light, ¿vale? Después, el segundo punto sería que esos alimentos light deben reducir al menos un 30% del valor energético del producto inicial. Y luego, aparte, dentro de esos productos, dentro de la información nutricional de los productos light, deben ir acompañados también de la información del producto homólogo, para que el paciente, iba a decir, el cliente, ¿no? pueda comparar. ¿Qué ocurre? Que esto se salta, no se hace así. Y luego aparte, pues no se denominan light determinados alimentos que a lo mejor pues, no llegan a ese mínimo del 30% del valor energético. O incluso emplean palabras para confundir a la población, tipo diet o bajos en azúcares, cuando a lo mejor ese alimento no lleva azúcares ya de por sí. O reducen la ración. Para confundir. Entonces, bueno, yo creo que ese es el problema realmente, pero bueno, en una dieta se puede utilizar perfectamente pues, alimentos light, siempre y cuando estemos bien informados, pero es el problema, que no estamos informados. Es como, por ejemplo, podría, de ejemplo, las mermeladas. Hay mermeladas que se emplean, que se reduce el azúcar y se incluye, pues a lo mejor edulcorantes, ¿no? Como se utilizan muchísimos alimentos light, y hay otras que utilizan fructosa. Y al final la reducción calórica es ínfima. Claro. Entonces estamos pagando más por un producto que al final pues, nos está aportando lo mismo. Entonces, bueno, lo que se aborda en nutrición es el engaño y que los productos light se pueden emplear perfectamente siempre y cuando tengamos una información veraz. ¿Y ahora qué nos toca? Y ahora ya sabes lo que te toca. Uy, qué cara está poniendo. Yo creo que esta no es de las más difíciles que te he puesto. Ya veremos. A ver, prurito. No es de las más difíciles, pero tampoco es de las más fáciles. Bueno. A ver, prurito. Todo el mundo sabe lo que significa la palabra prurito. Bueno, pues que pica. Y que además suele estar caliente. Es esa sensación como cuando te pica un bicho y de repente notas que tienes ahí. Bueno, pues eso es el prurito. Picor, también acompañado de incremento de la temperatura.
¿Esto cuándo ocurre? En montones de casos. Generalmente, en la inmensa mayoría de los casos, son causas banales. Pues eso, desde que te ha picado un mosquito por la noche hasta, yo qué sé, pues que te has medio infectado con algo. Pero ojo, porque cuando lo tenemos sostenido, puede ser que algo esté ocurriendo. Por ejemplo, hay diabéticos que les pica el cuerpo y no lo saben. Entonces, cuando uno le pica y va al dermatólogo, que es a donde se va habitualmente, o a su médico de cabecera, pues hay que averiguar cuál es la causa de ese prurito. Puede ser desde que tiene un problema renal o un problema hepático, puede ocurrir. Puede ser que esté desarrollando una diabetes. Hay un caso bastante curioso últimamente, aquí en Galicia poco, porque tenemos un agua de excelente calidad, pero hay algunas ciudades en España donde el agua de la traída suele ser rica en cal. Y el calcio en las pieles delicadas pica como un demonio. No sé si les ha pasado a ustedes alguna vez, terminar una ducha, te empiezas a frotar para limpiarte, para secarte, y te empieza a picar el cuerpo y no sabes de qué. Bueno, ese es el prurito producido por un agua que tiene un poquito más de nivel de cal. No es absolutamente dañino, por supuesto que no, pero bueno, es molesto. La única cuestión es que el prurito, que es un síntoma, hay que buscar cuál es la causa. Repito, en el 99% de los casos es una causa puramente banal. En otros casos puede ser algún tipo de pequeña intoxicación, porque no estamos eliminando bien a través de los riñones o del hígado alguna sustancia. Puede ser también algún agente externo. Otro caso bastante típico, sobre todo en niños y en personas muy mayores, que tienen la piel más delicada por razones obvias. El exceso de uso de detergentes o de jabones con exceso de detergente nos quita la capa de grasita esta mantequita que tenemos por encima, que protege la piel, y resulta que queda expuesta y entonces nos pica la piel. Así que prurito, picor, no tiene importancia, pero si se mantiene en el tiempo, vayan ustedes a visitar al médico, que hay que descartar que haya ningún problemita. Ya está. Muy bien, entendido, Ignacio. ¿Y ahora? Y ahora a la Rosaleda a recibir un consejo. Vamos. Olá, mi nombre es Sandrina, soy enfermera de hospitalización. Estoy aquí para hablar sobre ostomías. Bueno, una ostomía es una exteriorización del intestino a través de la pared abdominal, con el objetivo de eliminar las heces cuando no es posible evacuarlas a través del ano. Esto debido pues, a varios problemas, a cáncer de colon, de reto, traumatismos intestinales graves, problemas anales. Las ostomías pueden ser definitivas o temporales, dependiendo del problema, y pueden ser llamadas de ileostomías o de colostomías, dependiendo de la localización. Si es en el ilion, que está en el intestino delgado, es una ileostomía. Si es en el colon, en el intestino grosso, es una colostomía. Hay varios, después al estoma se fija una bolsa para recoger los gases y las heces, y hay muchísimos tipos de bolsas. Las hay con una pieza, con dos piezas, las hay abiertas por abajo que permite vaciar sin cambiar la bolsa, y las hay cerradas. Para elegir la bolsa que mejor se adecua a cada paciente, a cada estoma, se debe de hablar con un profesional especializado. Sobre todo porque al inicio, recién operado, el estómago está muy inflamado y muy irregular y suele dar algunos problemas. Después, con el tiempo, se va normalizando. ¿Qué cuidados tener entonces con la ostomía o el estómago? Pues cambiar la bolsa o vaciarla. Cambiar la bolsa pues cuando esté llena a la mitad o como mucho a 2/3, si no empieza a pesar mucho y a tirar. Cambiarla despegando desde arriba hacia abajo, sujetando la piel para evitar tirones. Después lavar muy bien con agua y jabón, agua tibia y jabón neutro. Secar muy bien, sin frotar, con una toalla, y después pegar la nueva bolsa. Hay que recortar el adhesivo de la bolsa, recortarlo muy bien y ajustarlo muy bien al estómago para evitar fugas de heces, que muchas veces eso es el gran problema. Las heces pues, van a quemar la piel alrededor y causa heridas. Y después tener los cuidados básicos de la alimentación, una alimentación sana para evitar estreñimiento y diarrea, e hidratarse muy bien. Y se nos acabó el tiempo. Ya saben ustedes que cuando tenemos cosas interesantes que contarles, el tiempo se nos va, pero vamos, volando. Y hoy hemos hablado, recuérdenlo, de una cosa muy importante.
muy importante, que es la nutrición. Nos acompañó Raquel Martínez, que es nutricionista y dietista de la Rosaleda, a la cual yo quiero agradecerle particularmente dos cosas. La primera, que se dedique a cuidarnos, para que estemos sanos y, si es posible, monos. Y la segunda, y no menos importante, habernos aclarado un montón de conceptos que muchas veces tenemos equivocados. Gracias, Raquel. Nada, encantada de haber venido hasta otro día. Vosotros. Y, naturalmente, antes de despedirme de ustedes, mi queridísima María Almodóvar, muchísimas gracias una semana más por aguantarme. Gracias a ti, como siempre. Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que tienen una paciencia. Miren que nos aguantan cosas, sobre todo a mí, porque María es un encanto. De serpientes, dicen algunos. En cualquier caso, recordarles que hemos hablado de nutrición y les daría un último consejo. Mejor dicho, dos, que tienen que ver con que no nos pasemos en la comida y tengamos problemas de sobrepeso y obesidad. Que recuerden, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la obesidad como la epidemia del siglo XXI. Y me han oído decir muchas veces esto, parece mentira a los humanos, lo torpes que somos, que la mitad de la población se nos muere de hambre y la otra mitad nos matamos por exceso de comida. Así que menos plato y más zapato, es decir, comer menos y andar más. Y luego una recomendación muy clásica, pero que sigue siendo muy valiosa, aparte de lo que les comentaba Raquel de 5 o 6 comidas, pero una recomendación muy clásica: desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Hasta la semana que viene. Y siempre mi mejor deseo, salud y suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.